persona que corrige debe aprenderse el siguiente procedimiento. ¿Cuántas tías tenemos aquí que corrigen? Abuelas, primos, primas, líderes, discípulos. Todos en algún momento tenemos que hacer una corrección. Y hay algo que debe hacerse después de la corrección y lo vamos a aprender en esta hora. Porque si no, la corrección y la disciplina están incompletas y no tendrán el provecho o no tendrán el resultado que tanto deseamos. Primeramente, vamos a hablar un poco sobre la disciplina. La disciplina es una manera fuerte y efectiva de moldear comportamientos correctos. Lo único que ayuda al ser humano a modelar su conducta y a escoger la respuesta correcta es que sea ejercitado, diga conmigo, ejercitado en la disciplina. Es decir, que constantemente esté recibiendo, practicando el consejo, la instrucción, la disciplina, el mandamiento, para que luego ese músculo de la obediencia se desarrolle y nuestros hijos puedan decidir por su cuenta lo que más les conviene. La etimología de la palabra se encuentra en la raíz del término discípulo, que quiere decir aprendiz. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Nuestros hijos son los primeros discípulos. Y tenemos que entender que para formarlos hay que disciplinarlos. Para formarlos hay que disciplinarlos. La disciplina es necesaria, diga conmigo, es necesaria, aunque no nos guste. Es necesaria, aunque no nos guste. Veamos qué dice la palabra de Dios, Proverbios 29:17. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos nos den alegría? Haciendo y permitiéndoles a ellos decidir y hacer lo que quieran, no nos van a traer alegría. Dice la palabra Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano, ¿por qué dice la Biblia que es desde temprano? Porque después hay un momento en la vida de nuestros hijos que ya las correcciones no tienen efecto. Ya las correcciones no tienen efecto. Proverbios 22:15. La necedad, es decir, la necedad o la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es un acto de rebeldía? Es un desafío directo a tu autoridad, a tu palabra, a lo que tú dices. Es el enfrentamiento a cuestionarte, a decirte: yo no voy a hacer lo que tú digas, yo tengo mi vida, quiero mi vida, no te metas en mi vida. Ese tipo de necedad y de rebeldía ya debe conllevar una reprensión, un castigo, una disciplina diferente. Diga conmigo, diferente. Antes de hablar sobre cómo disciplinar, vamos a estar dando en la mañana de hoy una serie de tips, así que tome nota, una serie de tips de cómo puedo corregir y disciplinar en determinadas edades. Específicamente, ustedes se van a dar cuenta que de 0 a 1 año hay una forma de tratar al bebé. De 3 años a 5 hay otra forma. De 5 a 10 años otra. Y de 10 a 12 otra. Así que tome nota, porque vamos a dar un pequeñito repaso sobre cómo nuestra conducta como padres va cambiando en la medida que el niño va creciendo. Pero antes de llegar ahí, vamos a pasarnos el escáner. Así que haga así. Pases el escáner.
Vamos a ver, antes de hablar de disciplina, vamos a pasarnos nosotros el escáner. Número 1, para que la disciplina tenga efecto, los padres tienen que estar asumiendo, practicando y obedeciendo su rol. Repita conmigo, aceptando, asumiendo, practicando y obedeciendo mi rol. Mi rol, que es un rol, una función, la función que Dios me dio. Es decir, que el hombre tiene que estar cumpliendo su papel, hombre proveedor, esposo, formador, etc. Y la mujer tiene que estar cumpliendo su rol de cabeza. Se alegraron, ¿verdad? Su rol de sumisión, ayuda, prudencia, sabiduría. Cuando papá y mamá están en orden, ¿qué hay? Estabilidad. Cuando papá y mamá están en orden, ¿qué hay? Estabilidad. Y cuando hay estabilidad, las normas de corrección funcionan. ¿Funcionan o no funcionan? Sí funcionan. Porque ¿cómo queremos que ellos obedezcan si nosotros no estamos obedeciendo nuestro rol? ¿Cómo queremos que ellos sean hijos obedientes si mamá y papá no obedecen su rol dado por Dios? Su rol dado por Dios. ¿Cómo vamos saliendo en el escáner? A uno se les trancó el escáner ya. No baja ya, se quedó ahí. Siguiente. Antes de hablar de disciplina, tenemos que pasarnos el autoexamen y averiguar si papá y mamá ya se pusieron de acuerdo. ¿Papá y mamá ya se pusieron de acuerdo? ¿Ya la casa se puso de acuerdo? ¿Ya hablaron con la abuela para que no los desautorice? ¿Ya hablaron con la tía? ¿Hay acuerdo en casa? ¿Estamos de acuerdo en disciplinar, corregir y en hacer cumplir las consecuencias si las normas son violadas? ¿O va a salir súper mamá a la defensa y protección? ¿O va a salir súper papá a desautorizar a mamá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ustedes están de acuerdo? Seguimos. ¿Están las normas claras? No podemos hablar de disciplina. No puedo hablar de disciplina si las normas no están claras, escritas y leídas. ¿En serio, pastora? Sí, porque los niños olvidan rápido. No podemos decir, pastora, ¿qué hago si mi hijo me hace tal cosa? Si ese hijo no conoce la norma, no conoce la ley y no se le ha advertido. Regularmente siempre recomiendan que las normas del comportamiento deben estar publicadas en la puerta de la nevera, en el espejo del baño, en el cuarto del niño o de la niña y leérselas. ¿Cuántos tienen normas para ir al supermercado? Antes de ir al supermercado, agarramos a los niños y les decimos cuáles son las normas. ¿Y cuáles son las normas? La primera norma, ¿cuál sería? No tomar ningún producto, ni abrirlo, ni depositarlo en el carrito, ¿verdad? Solo mamá y papá deciden que entra en ese carro porque si fuera por los niños lo ponen full de todo lo que no deben comer. ¿Cuál es otra norma? No te alejes de mí porque te puedes extraviar. ¿Cuál es otra norma? No hablar con extraños. ¿Otra norma? Y antes de yo ir al mercado, ¿qué le debo decir a mis hijos? La norma. Y si dentro del supermercado él viola las normas, él ya sabe que va a ser corregido o disciplinado. Pero la mayoría de nosotros los padres no lo hacemos así.
sino que andamos por todo el supermercado regañando al muchacho. ¡No toques eso! ¡Pese! ¡Fulanito! ¿Dónde te metiste? Y usted va a la cajera. O el niño lo llama a usted en la cajera. Atención, representante de Paz Guzmán, acercarse a la caja número 5. Su hijo está extraviado. Porque cuando yo lo agarre ya va a ver qué pena, qué vergüenza. ¿Cuántos tienen normas para ir a la casa de los abuelos? Mira, vamos a visitar a los abuelos, o vamos a visitar a la tía, o vamos a visitar a la familia que vive en tal lugar. Vamos a leer cuáles son las normas. Número 1, no entrar a los cuartos. Número 2, no abrir la nevera y comérselo de que está dentro. Número 3, no salir con nadie si no me pides permiso, y así sucesivamente. Cada padre va añadiendo a la lista las normas que consideren que protejan a su hijo. Cuando usted vaya de visita y usted lo primero que ve es que el niño pasa a la cocina, abre la nevera, le come el queso, el jugo, el pan. Cuando usted hable con ese niño, ya ese niño está advertido y usted puede actuar. Pero llegamos a la casa y el pobre niño usted lo carga a pellizco limpio. Bájate de ahí. Mira, vino acá. ¿Qué estás haciendo ahí? Dios mío, el niño no encuentra dónde ponerse, hermano. Si sale a jugar, obviamente no te dijo, no tenía la norma. Pedrito, pero ¿por qué tú te fuiste? Desobediente. ¿Cuántos de nosotros hemos andado así? Corrigiendo en caliente. Eso se llama corregir en caliente. Y el niño está desorientado, no sabe qué debe hacer, dónde ponerse, qué no hacer, porque lo correcto, papás y mamás, es que las normas estén establecidas, escritas y leídas. Diga conmigo, establecidas, escritas y leídas, para que tú y yo podamos ser padres justos. Es injusto disciplinar sin advertencia. Diga conmigo, es injusto disciplinar y corregir sin advertir. Amén. Entonces, si no lo tenemos en casa, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos hoy es, bueno, mi hijo se porta mal en tal lugar, normas para ir a la iglesia. Porque muchos padres creen que tener normas para el comportamiento de los niños en la iglesia es incorrecto, es inhumano, es poco espiritual. Claro que no. Hay normas para desempeñarnos en todos los lugares, desde el supermercado, el banco, la escuela, la casa de los familiares y la iglesia también. ¿O no? Hijo, vamos a ir a la iglesia. No se corre, no se come chicle. No nos acostamos ni nos paramos arriba de las sillas. No salimos corriendo al estacionamiento porque un carro te puede atropellar. No puedes apartarte de mí porque en la iglesia hay mucha gente. Unos son buenos y otros no son tan buenos. No todos son hermanos. No hables con desconocidos. Ay, pastora, pero yo pensé que cuando él viniera a la iglesia, él estaba en el cielo. Su presencia en nuestro hogar. Y yo suelto al muchacho que haga lo que quiera. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Cuando tú adviertes, tú puedes, antes de disciplinar, decirle a tu hijo, María, recuerda lo que ya hablamos. Y María se va a frenar. ¿O no pasa? María, recuerda lo que hablamos en el carro.
Recuerda lo que te dije y lo que no debías hacer. Apenas tu hijo comete una infracción, no le puedes caer. Yo te dije a ti, chico. No. ¿Qué tiene que hacer usted? No amenazarlo, porque si lo amenaza va a tener que cumplir. ¿Qué tiene que hacer? Trátelo de que recuerde. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de que recuerde. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Que recuerde qué? Lo que ya yo le leí, le expliqué y le advertí. No amenazar. Voy a ser clara. Mira, si tú abres esa puerta, me vas a encontrar, ¿oíste? Te doy. Ahí vengo, ahí voy llegando, ya estoy próximo, me falta. Estoy cerca. Si usted dijo que le iba a dar, va a tener que darle. Eso es amenazar. No es lo mismo ayudar a recordar. Alegría, piensa en lo que hablamos y espero que decidas lo correcto. ¿Me entiende? Si usted ve que su hijo, a pesar de que usted le diga que piense, se te enfrenta conscientemente, diga conmigo, conscientemente. Eso es un acto de rebeldía. ¿Me estamos entendiendo? Porque conoce la norma, la tiene leída, explicada, advertida. Le traté de hacer recordar y de que él decidiera lo correcto. Y con todo eso, viola todo eso y dice, no lo voy a hacer, no me da la gana. No. ¿Qué va a hacer usted? Ponerse a llorar. Perder el control. ¿Por qué? Porque toda norma tiene sus consecuencias. Y ese niño, ese jovencito que vive contigo, debe saber que tiene un papá y una mamá, que cuando él decida hacer lo incorrecto, papá y mamá van a decidir hacer lo correcto. Darle consecuencias. ¿Cuántos papás quieren hacer lo correcto? Seguimos con el escáner. Estas normas, comportamientos deseados, se repiten antes de salir de casa. ¿Se repiten? Antes. ¿Se repiten? Otra vez. ¿Se repiten? Antes. No en caliente. Todo se hace según la edad del niño. No puedo esperar que un niño de 2 años, 3 años que está aprendiendo a caminar tenga una conducta de un adulto. Pero sí tengo que empezarle a establecer límites. Antes de disciplinar, papás y mamás que estamos aquí, a veces tenemos hijos con voluntad fuerte, con voluntad firme. Y bendigo la vida de todos los padres que tienen niños dóciles, niños que usted les habla y le obedecen, los bendigo. De verdad que los bendigo muchísimo. Porque cuando tenemos hijos de voluntad fuerte, hay que ser completamente decidido, sin sentimiento, al tratarlos de enderezar. ¿Me está entendiendo? Es una lucha constante. Es algo que si papá y mamá no quieren luchar, va a ser difícil enderezar. Diga conmigo, es una lucha. No es algo que yo lo voy a vencer el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Yo no quiero desalentar a los padres, yo por el contrario quiero alentarles y decirles que esto es un trabajo de años. Que quizás las mismas normas que lees todo el tiempo, en algún momento ellos deciden quebrantarlas. Pero papá y mamá, es mejor luchar. Es mejor decir lo dimos todo y él decidió lo incorrecto, a después nosotros decir si yo hubiese hecho algo. ¿Qué cree usted que es mejor?
decir que lo hicimos todo. Antes de disciplinar, hay 3 palabras que papá, mamá y todos los miembros de un hogar deben entender. Diga conmigo la intención, el tamaño y la frecuencia. Otra vez, intención, tamaño y frecuencia. Esto es para todos, incluso para los líderes que están hoy en nuestra iglesia. Cuando usted va a corregir a alguien, llámese hijo, discípulo, familia, debemos aprendernos estas 3 palabras. ¿Cuáles son? Intención, tamaño y frecuencia. Pregúntate primero con qué intención lo hizo. ¿Falló? Sí. ¿Quebrantó una norma? Sí. ¿Tuvo un comportamiento inadecuado? Sí. ¿Pero qué debo preguntarme primero? ¿Cuál fue su intención? Y la intención me va a decir a mí cuál debe ser mi reacción. La intención me va a decir a mí cuál debe ser mi reacción. Porque ¿qué pasa si fue que se le olvidó? ¿Qué pasa si es que se siente triste, mal porque algo le pasó en su escuela? Si algo le pasó con un amiguito o una amiguita. Si quizás tiene otros sentimientos que están revueltos en su corazón y específicamente por ese día, por ese momento, él está teniendo esa actitud. ¿Qué debo investigar primero? La intención. ¿Verdad que hay personas que no preguntan, sino que se hacen un juicio, emiten una opinión y dan una corrección sin preguntar? ¿A cuántos les gusta eso? ¿A cuántos adultos nos gusta eso? ¿Cometemos fallas? Sí. ¿Errores? Sí. Muchas veces quizás violamos algunas normas o no las cumplimos. ¿Tenemos comportamientos inadecuados? Sí. ¿Pero qué espera un adulto? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que te pregunte qué te pasó. ¿Sí o no? ¿Qué están esperando nuestros hijos? Qué raro, ¿por qué me contestas así? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal por otra cosa? Mamá, yo estoy molesto con Payair porque tal y tal y tal y tal. Bueno, ahí te sirve para enseñarlo. Una cosa es la relación con tu hermana, otra cosa es la relación con tu papá y tu mamá. Las cosas no se pueden unir. Le hacía falta un consejo, una instrucción, alguien que lo guiara. ¿Me está entendiendo? Pero cuando usted averigua la intención y resulta que es de voluntad firme, desafiante, eso determina mi reacción. Determina ¿tú me estás desafiando? Haga esa pregunta. ¿Tú me estás desafiando? No, mamá. De repente se baja. Fulanita de tal o fulanito, ¿tú estás decidiendo desobedecerme? Sí. ¡Ay! Su reacción, su intención determina mi reacción. ¿Me expliqué? Ahora vamos con el tamaño. Antes de disciplinar, yo debo evaluar. Ánimo, mi gente. Debo evaluar el tamaño. Porque nosotros también tenemos otro error. Que a veces por cosas graves, siéntese y piense 3 minutos. Y por cosas leves, una semana sin televisión. ¿Qué debe evaluar? El tamaño. ¿Falta grande? Disciplina grande. ¿Falta pequeña? Disciplina pequeña. Eso te va a ayudar a sentirte que eres un papá justo.
No vas a tener miedo de disciplinar cuando primero averiguas cuál fue su intención. Cuando luego averiguas el tamaño, cuando lo evalúas, tú dices, ¿falta grande? Disciplina grande. ¿Falta pequeña? Disciplina pequeña. Dios nos llama a hacer justicia como papás. ¿Falta grande? Disciplina grande. ¿Falta pequeña? Disciplina pequeña. Pastora, ¿y todo eso yo lo tengo que evaluar antes de disciplinar? Sí. Si disciplinas sin pensar, mucho daño vas a ocasionar. Si usted disciplina sin pensar, mucho daño va a ocasionar. Después de evaluar el tamaño viene la frecuencia. ¿Cuántas veces me lo ha hecho? ¿Cuántas veces me lo ha hecho? ¿Cuántas veces me lo ha hecho? ¿Es siempre, casi siempre, todas las veces? ¿O qué raro es primera vez que lo hace? Evalúe la frecuencia. Y por último, papás, ya es la parte final del escáner. ¿Tenemos la suficiente fuerza de voluntad para no cansarnos? ¿O somos papás cansados? ¿Cuántos papás llegan cansados? ¿Cuántas mamás llegan cansadas? Formar un hijo, y más cuando es de voluntad firme, necesita mucha persistencia. Amén. ¿Seguimos? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús, que es nuestra fuerza? Papás cansados, Jesús es tu fuerza. Amén. Renuévate en el poder de su fuerza. Porque los papás cansados no forman, sino que entretienen. Cuando llegamos, lo primero que le decimos: vaya a ver, vaya a Ajú, tome el té, vaya a Ador, entreténgase, hijo, con algo, que yo estoy cansado. Dicho esto, entonces vamos a ver rápidamente algunas formas en las que podemos disciplinar. Voy rápido. De 0 a 1 año. De 0 a 1 año se elimina y se sustituye. Por ejemplo, si tu hijo quiere jugar con tu collar y ese collar representa obviamente un peligro para él, ¿le va a dejar el collar? Si su hijo quiere jugar con algún objeto de valor, ¿se lo va a dejar? Si este bebé quiere agarrar un marcador y chupárselo, quiere hacer algo que usted sabe que es incorrecto, no se lo acepta, sino que sustituye una cosa por la otra. En vez de darle mi collar, le voy a dar un rascadientes. En vez de dejarle el marcador, le voy a dar el chupón. ¿Sí me entiende? Pero ya desde muy pequeños ellos se van a dar cuenta que no van a decidir lo que quieren, sino que mamá y papá siempre van a guiarlos por lo correcto. Así que de 0 a 1 año se elimina y se sustituye. Es decir, es necesario cambiarlos de actividad. Si están haciendo algo inadecuado en la sala, lo pongo en la cuna. Si están haciendo algo inadecuado en la cocina, lo coloco en el coche. Cambio de actividad, elimino y sustituyo. Cambio de actividad, elimino y sustituyo. De 0 a 1 año la palabra no, así con esa expresión corporal, que se usa solamente con situaciones de peligro. ¿Me está entendiendo? Solamente con situaciones de peligro. Cuando ellos empiezan a buscar los huequitos de los enchufes, le agarra la mano y le dice, pero que él vea que su cara cambió. ¿Sí me entiende? Porque él no entiende, pero él sí entiende nuestra expresión facial. De 0 a 1 año no entienden por palabras, sino por expresión facial. Así que por eso es bueno, a partir de 1 año, de 1 año a 2, utilizar frases cortas,
mucha repetición y mucha gesticulación. ¿Sí? Gesticulación. Háblele con la cara. Usted no ve que ellos no hablan, pero lo derriten. Ay, cuando hacen un pucherito. Eso habla más de 1000 palabras. Entonces, háblele en su propio lenguaje. Con su propia cara, usted le va a hablar a ese bebé de 0 a 2 años. En esta edad, algunos comportamientos deben ser ignorados porque a veces los papás de todo, hacemos una lucha y no debe ser así. Por ejemplo, en esta edad el niño busca un tono quejoso, discutirlo todo o le dan rabietas a partir de los 2 años, ¿sí o no? Y todo llora y se bate. Y las famosas rabietas que empiezan a surgir, ¿a qué edad? A partir de los 2 años. Toda rabieta no puede provocarme a mí una corrección, porque si no, yo voy a vivir las 24 horas del día con el niño sentado en una silla porque él no sale de una rabia. ¿Me está entendiendo? Él está aprendiendo a experimentar la rabia, no la sabe controlar y está en ese proceso. Por eso, los psicólogos, los pedagogos, una de las cosas que recomiendan es que escojas la batalla que quieres luchar. Porque cuando la escojas, la tienes que ganar. La tienes que ganar. Ahí es donde pasa, sobre todo con nosotras las mamás que estamos más tiempo con los niños, que toda rabieta la queremos resolver. Y nos enganchamos. Y pasamos discutiendo con el niño todo el día, toda la tarde. ¿Les ha pasado, mujeres? ¿Les ha pasado? Lo digo porque a mí me pasó. A mí me pasó con una de mis hijas. Dios mío, lloraba por todo, se quejaba, se batía y yo no podía, no aguantaba. Y de 12 horas, yo estaba 10 horas corrigiéndola. ¿Me está entendiendo? Hasta que recibí esta orientación. Escoge las batallas que realmente son importantes según la intención, el tamaño y la frecuencia. Escoge. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener que ganar y llevar esto hasta el final. Y como yo siempre quería ganar y honestamente no me quitaba hasta que no le ganaba y ella era bastante irritable, entonces pasábamos todo el día en eso. Hasta que un día descubrí que hay cosas que se pueden ignorar y que ellos mismos se aprenden a controlar. Empecé cosas que no eran cuestión de rebeldía, no me estaba desobedeciendo directamente, la intención no era pasarme por arriba, empecé a ignorarla y yo tuve más paz, hasta que ella se dio cuenta que ya el chillido, el gritico, la queja, no me iban a desencajar. Si a alguna mamá le ha pasado eso, le cuento mi experiencia para que tú escojas qué cosas vas a corregir y qué cosas vas a ignorar. Específicamente estoy hablando de las rabietas. ¿De qué estoy hablando? De las rabietas. Evite engancharse. Evite discutir a su hijo sin mirarlo a los ojos. A los niños no se les debe gritar de lejos. Mira, te dije que hicieras caso y él está en la puerta. Tienes que hablarle mirándole a los ojos. Así que es importante conocer esta herramienta si tenemos hijos de voluntad firme que son llorones, que les da rabia muy rápido y muchas veces al día. Cuando te calmes, hablamos. A veces caemos en la trampa de que ellos mantienen nuestra atención
Porque cada vez que se molestan, los atendemos. Cada vez que lloran, nos movemos y nos enganchamos. De ahora en adelante, usted le va a decir a su hijo, a su hija, cuando te calmes, hablamos. Y en ningún momento se comete el error de corregir al niño cuando está en medio de una rabieta. Lo que se busca es que se calme. ¿Qué buscamos? Que se calme. Muy bien. Si usted ve que la rabieta se fue más allá, ya de la rabieta tira un juguete, ya de la rabieta te da una patada, ya de la rabieta, ya eso no se puede ignorar, sino que se tiene que empezar a disciplinar. Pero la disciplina viene luego que se tranquilice, luego que se tranquilice. Padres y madres, no podemos, no debemos, no es saludable disciplinar cuando el niño está en un estado emocional alterado. Hay que disciplinarlo después que se calme y después que nosotros mismos nos calmemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? Bien. Háblele siempre en positivo. Esta es otra cosa que tenemos que aprender y que yo aún sigo aprendiendo. Porque como le digo, esto es de toda la vida. ¿Qué es hablar siempre en positivo? O la mayoría de las veces en positivo, tratar de eliminar la palabra no. ¿Verdad que es difícil? Muy difícil, porque es más fácil para nosotros decir, no dejes eso aquí, no hables así, no te pares así. ¿Sí o no? ¿Cuántos no decimos al día? Bien, vamos a tratar de mejorar eso de la siguiente forma. En vez de decirle, no tires tus zapatos, les vamos a decir, ¿cómo? Coloca tus zapatos donde van. Recoge tus juguetes y ponlos en su lugar. En vez de decirle, no seas desordenado. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? En vez de decirle, no te sientes así, le podemos decir, ¿cómo? Siéntate correctamente porque la columna se te va a doblar o se te puede doblar. En vez de decirle, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le decimos siempre? A ver, no seas flojo, ¿verdad que sí? No seas cochino, báñate. No sea desordenado. Siempre los papás y las mamás tenemos un no preparado. No, ¿viste? Ya me salió uno. No puede ser. Siempre tenemos un no en la boca. Así que vamos a empezar a cambiar eso, ¿sí? A seguirlo trabajando. Yo sé que muchos papás y muchas mamás que tienen el conocimiento tratan de no hablar con el no, sino con palabras afirmativas. Y algo que también tenemos que empezar a hacer es que nosotros hacemos un escándalo cuando no nos obedecen, ¿verdad que sí? Tú muchacho desobediente, tú sí eres. ¿Sí o no? Eso hacemos, parecemos una gallina cacareando por todo el... Pero cuando nos obedecen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. Cuando el muchacho decide lo correcto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen allá atrás? Pastor, ¿y por qué yo lo tengo que felicitar? Por favor, ese es su deber. Honra a tu padre y a tu madre. Pues te equivocaste. Sí, lo mejor que podemos hacer es, si es verdad,
Sí tenemos que disciplinar lo malo, pero el que disciplina lo malo y no felicita las veces que él o ella haya hecho lo correcto, igual no está haciendo nada. Los desanima. Y por eso la palabra dice, no desalentéis a vuestros hijos. No los desanimes. ¿Y sabes qué desanima? ¿Sabes qué desanima? Ser un hijo y ver que el hijo malo, el hijo que deshonra, el hijo desobediente es tratado igual que el hijo obediente. ¿Cuántos hijos estamos aquí? ¿Sabe qué desanima? A obedecer, ver que papá y mamá tengan preferencias. ¿Qué desanima? A obedecer, ver que cuando hago algo malo todo el mundo se sabe, todo el mundo lo sabe, pero cuando hago algo bueno nadie lo nota. ¿Nos está hablando Dios? ¿Por qué cuando ellos deciden lo correcto, cuando nos responden bien, cuando tienden su cama, aunque sea ahí mala, pero tratan de doblar la sábana? Cuando se bañan, se meten al baño sin necesidad de nosotros aplicarles una llave. Dios, ¿sí me entiende? ¿Por qué entonces no agarramos por toda la casa? Tengo un hijo obediente, gracias hijo, gracias papá, sigue así, obedece lo correcto, te amo, gloria a Dios, que los vecinos se enteren que mi hijo me obedeció. Eso no lo hacemos. Empieza a hablarle de forma positiva, a elogiarlo y a decirle, muy bien, te felicito, así se hace. Vas a conseguir más si le aplaudes y lo bendices por cada cosa buena que haga. Amén. Seguimos. También existe otra herramienta llamada tiempo fuera. Tiempo fuera. Y es cuando tu hijo está fuera de control o está haciendo algo inadecuado, le has dado ya una advertencia y lo hace, lo coloco aparte, en una silla aparte de la casa, sin distracción, donde no se le habla, donde se le mantiene, piensa en lo que hiciste, reflexiona. Y después que él se levante de allí, hablamos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste desobedecer? Otra herramienta que se llama pérdida de privilegio. Cuando ellos tienen algo muy importante y se les quita del juego, pero no se puede quitar por mucho tiempo porque los niños pequeños no tienen la noción de cuánto es un día o cuánto es una semana. ¿Me está entendiendo? Quitarle un juguete a un niño una semana, él ya lo olvida el juguete. Pero si se lo quitamos por mediodía o por un día, él todavía lo recuerda. Y sentarlo a pensar, eso solamente se recomienda hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Quizás usted tiene un adolescente que todavía lo sienta a pensar. Amén. Bien. Entonces, cuando estos niños van creciendo y yo debo ir cambiando con ellos, cuando pasan los 3 años, papá y mamá no debemos hablarle en forma de sugerencia, porque también lo hemos hecho. Hijo, ¿qué quieres comer? ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Y dónde quieres ir? No se habla en forma de sugerencia, porque entre más pequeño esté y entre más rápido entienda que yo fijo las normas, más dócil va a ser cuando a él le toque decidir. ¿Sí? A partir de los
3 a 5 años no se habla en forma de sugerencia, sino que se les empieza a explicar el por qué y el para qué de las cosas. Se hace así por esto y por esto y por esto, para esto y esto y esto. No se hace así por esto, esto y esto. De 3 a 5 años. Y se les enseña a aceptar las consecuencias de desobedecer. Y más que aceptar las consecuencias, se les debe enseñar a que ellos pueden decidir obedecer. Tú lo puedes decidir, tú lo puedes hacer. Amén. A partir de 5 a 10 años en adelante, comenzamos a enseñarle el razonamiento moral, que significa que empiece a decidir la actitud correcta. De 10 a 12 años comenzamos con la etapa de compañerismo, conversación y consecuencias. Ya ahí perder los privilegios es lo que más les va afectando. Ya no lo puedes poner a sentar a pensar, no lo puedes ignorar, porque ya todo lo que hace lo hace a plena conciencia. ¿Me está entendiendo? Ya ahí empezamos la etapa del compañerismo, conversación, pérdida de privilegio y aceptación de consecuencias. Decisión y aceptación de todo lo que ellos decidan hacer, tienen que recibir la consecuencia. Vuelvo a explicar. A partir de los 10 años comenzamos ¿qué? Compañerismo, conversación y consecuencias. Porque ya todo lo que hacen, lo hacen con conciencia. Muy bien. Pero ninguno de todos estos procedimientos dan resultado si no aplicamos las siguientes recomendaciones. ¿Qué hacemos después que corregimos? Hágase esa pregunta. ¿Qué hacemos después que corregimos? No se habla más del tema. Regularmente hacemos eso, que no se habla más del tema. Y es todo lo contrario. Después que el niño reciba la disciplina y que tenga razonamiento moral, es decir, a partir de los 4 años, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, después que haya sido corregido, háblele, razone con él, hágale, rebobine la película y señálele qué fue lo que le provocó el castigo. ¿Me está entendiendo? Pero al mismo tiempo tiene que decirle que usted lo hace por amor. Y muy pocos hacemos esto. Y cuando papá y mamá se callan luego de corregir, que consideran que ya no tienen que decirle nada al niño o a la niña, ustedes saben quién les habla al oído: Satanás, diciéndole que tú no lo amas, que tú no la amas. Por eso es necesario que después que usted corrija, usted tiene que ir a buscar a su hijo, buscar a su hija, sentarlo y decirle: ¿qué aprendiste? Porque muchas veces damos por sentado que aprendió, que no lo va a volver a hacer. Papás, mamás, no seamos papás silenciosos, porque ahí es donde se nos mete el enemigo a decirle a nuestros hijos que no los amamos. Y es todo lo contrario, porque la Biblia dice que aquel que disciplina es porque ama. Usted que está allá, únase con nosotros, junto con todos los que están aquí, que van a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, acepto que entres a mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, que entres en mi casa. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que desde hoy yo sea una nueva persona, que mi pasado y mis fallas queden atrás. Hoy recibo tu perdón
la llenura y el sello de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.